primer lugar, entonces, muchísimas gracias a Augusto y a la gente de posgrado, que la verdad que hicieron un trabajo increíble estos últimos meses para ayudarme a llegar a esta instancia. Y obviamente, muchísimas gracias a los miembros del jurado, la verdad que me siento tremendamente honrado que hayan querido leer mi investigación y sobre todo en este año y sobre todo a esta altura del año que sabemos que las energías y las ganas están siendo racionadas. Así que eh, las gracias nunca serán suficientes. Bueno, inicialmente me pareció interesante empezar a contar un poco cómo llegué a este tema, al tema de investigación. Sí, yo, luego de mi carrera de grado, quizás algunos saben, empecé a trabajar sobre la figura del jesuita expulso Lorenzo Bassi Panduro, inicialmente interesado más que nada por la cuestión de la ilustración española y la difusión científica, pero obviamente Hervás rápidamente me condujo a la comunidad de expulsos iberoamericana y a sus producciones académico-literarias. Y fue allí que sí, redactando, pensando inicialmente mi proyecto de doctorado, allá lejos de hace tiempo, en los primeros intentos de beca del CONICET, alrededor de 2011, 2012, yo inicialmente estaba interesado en rastrear la experiencia del exilio, la experiencia subjetiva del exilio en la literatura de los jesuitas expulsos, particularmente la literatura de los diarios o alguna que otra obras polémicas. Y durante estos años en los cuales, nada, estaba intentando conseguir la beca doctoral y por lo tanto, mientras tanto, leyendo y ampliando mi conocimiento sobre la temática, me topé, porque realmente no hay otras palabras, o sea, más bien me topó un fondo documental gracias a la colaboración de Viviana Piciulo, que fue la que me lo señaló, un fondo documental que terminó siendo sí, una de las columnas centrales de mi investigación, que fue el corpus de correspondencia del jesuita expulso tucumano Diego León de Villa España. ¿Sí? Y con estas más de 130 cartas, después voy a decir algunas cosas más sobre las mismas, de las cuales 2/3 permanecían inéditas y el resto tampoco había, editadas por Furlong, tampoco habían sido demasiado tenido en cuenta por la historiografía, gracias a la lectura de estas cartas, en las cuales también inicialmente quería ver la experiencia de Villa España y el exilio, pero con la lectura de estas cartas me fui dando cuenta de las innumerables conexiones que había de este jesuita y de otros expulsos, ¿sí? Con distintos miembros de las élites locales en el Río de la Plata, en Tucumán, Córdoba, Buenos Aires, distintas ciudades de la región. Y esta correspondencia me dejaba ver que, al parecer, muy poco tiempo después de la expulsión, ya los jesuitas mantenían estos contactos. Y en ese sentido, sí, en ese sentido, tratando de ir a la historiografía, particularmente la historiografía local, en búsqueda de más información sobre estas evidencias que fueron apareciendo, me di cuenta que efectivamente no habían no había casi trabajos que abordaran estas conexiones entre los expulsos en la península itálica y las patrias de donde fueron, sus tierras donde fueron expulsados. Y las pocas menciones que existían a estas conexiones eran quizás anecdóticas, eran aisladas y nunca tenían en cuenta justamente esta dimensión más global, esta dimensión de estos entramados de numerosos personajes. Siempre se mencionaba a tal jesuita con tal personalidad, con tal comerciante, con tal religioso, pero nunca se tenía en cuenta el tamaño y la dimensión de estas conexiones. Por otra parte, también uno de los temas que quizás solamente muy recientemente ha comenzado a ser estudiado es el proceso de restauración de la Compañía de Jesús, tanto a nivel global
como local. Y puntualmente para el Río de la Plata hay muy pocos trabajos recientes sobre el tema que, si bien han reconstruido, retomando algunos trabajos de la historiografía jesuítica clásica como Pérez, han reconstruido el regreso de los jesuitas durante el gobierno de Juan Manuel de Rosas en la década del 30, en realidad no se preguntan demasiado estos trabajos qué sucedió en los 70 años de ausencia, ¿sí? Si es que efectivamente era, y por qué estos jesuitas fueron convocados luego de tanto tiempo. Bien, en este sentido, ¿sí? En este sentido, me pareció entonces que era necesario una reconstrucción, ¿sí? Una reconstrucción lo más detallada posible de estos entramados que fui evidenciando, ¿sí? Y sus funcionamientos. Y para esto algunos trabajos efectivamente sirvieron de inspiración y de guía para mis investigaciones. Obviamente uno de los primeros puntapiés de mis trabajos que me ayudaron a pensar muchas cuestiones sobre este proceso fueron la colección de la Universidad Iberoamericana sobre la restauración de la Compañía de Jesús, así como las reflexiones de Pierre Antoine sobre la restauración. Y para el caso local, quizás uno de los trabajos más importantes para mí fue el trabajo de Alicia Fraschina, que justamente me permitió pensar sobre la supervivencia de la espiritualidad ignaciana luego de la expulsión, ese trabajo que me permitió pensar qué otras formas de supervivencia existieron en el Río de la Plata luego de la ausencia, o de la supuesta ausencia más bien, de los jesuitas. Finalmente también trabajos como el de Piciulo sobre las redes de Joaquín Camaño en el exilio me inspiraron a intentar reconstruir esas mismas redes, pero cruzando, o esas redes que cruzaban el Atlántico. En ese sentido, ¿sí? Me propuse en esta investigación reconstruir de manera lo más completo posible las redes filojesuíticas en el Río de la Plata, armadas, construidas, sostenidas por los ignacianos, por sus amigos, por sus familiares, por distintas personalidades políticos y religiosas de la región, pero no quise dar solamente una imagen estática de estas redes, no quise dar una fotografía de estas redes, sino presentar su funcionamiento, es decir, qué sucedía dentro de las mismas, cómo eran utilizadas por sus protagonistas, y no solamente los expulsos, sino también cómo eran movilizados los contactos para conseguir favores en las Cortes Vaticanas, cómo los propios expulsos también movilizaban influencias para lograr sus propios objetivos o intervenir localmente, y cómo a través de las mismas también circulaban, además de numerosos objetos religiosos, devocionales, ayudas monetarias, etc., circulaban obras y trabajos y escritos de los jesuitas expulsos que después iban a ser resignificadas por los lectores aquí en el Río de la Plata. Y en ese sentido, esta reconstrucción permite pensar, ¿sí? Permite pensar la supervivencia de una memoria de la Compañía de Jesús en la región. Ahora bien, la materia prima de esta investigación, ¿sí? Fue sin duda, el primer paso, la primera gran fuente de correspondencia fue las cartas de Diego León de Villafañe. Ahora bien, estas cartas, que si bien fueron un gran hallazgo y fueron completamente invaluables para esta investigación, fue sin embargo, como todo corpus documental, un corpus documental limitado, y de alguna manera quizás hasta fue, no me sale la palabra en español, fue como un teaser, porque me dejó ver en realidad la punta del iceberg de estas redes. En ese sentido, las propias cartas de Villafañe dejaban ver otras conexiones de otros jesuitas, y si bien la entrada al archivo de la provincia argentina-uruguaya de la Compañía de Jesús fue una gran oportunidad,
para conseguir estas cartas, lamentablemente el estado de los fondos documentales, que no están debidamente restaurados y catalogados, no me permitió seguir consultando este archivo que yo creo que es invaluable. Y por lo tanto, ¿sí? Debido, creo que todos sabemos y conocemos de la dispersión de los fondos jesuíticos y los problemas que eso genera para una investigación sobre la Compañía de Jesús, debido a esta imposibilidad de seguir consultando este fondo, tuve que indagar en distintos archivos a lo largo del país, ¿sí? No solamente acá en Buenos Aires, como el Archivo General de la Nación o el Museo Mitre, sino también en la ciudad de Córdoba, como el Fondo Monseñor Pablo Cabrera, que también encontré varios documentos aislados, pero interesantes sobre los expulsos, y también fondos del archivo del Arzobispado de Córdoba y Tucumán, pero también sí pude consultar una serie de correspondencias éditas de algunos de estos personajes o partícipes de estas redes, como los hermanos Funes o como el comerciante Letamendi, que fueron complementando, que fueron rellenando ciertos baches de la correspondencia de Villafañe. ¿Sí? Ahora, ¿cómo busqué organizar esta tesis? A mí me pareció interesante organizarla en dos partes, ¿sí? La primera parte, en la cual justamente a través de distintos ejemplos, no necesariamente sincrónicos, busqué dar una imagen de vuelta lo más completo posible de la magnitud de estas redes y de su uso, ¿sí? No solamente las conexiones, por ejemplo, de Ambrosio Funes, quizás una de las figuras, uno de los nodos más importantes de estos entramados locales. No solamente busqué eso, no solamente busqué reconstruir las conexiones de Funes con estos jesuitas y distintos miembros allegados a él de la élite local, sino también en los otros 3 capítulos de qué manera estas redes fueron utilizadas por los jesuitas para, por ejemplo, lograr retornar al Río de la Plata, cómo fueron utilizadas para proyectos misionales un poco extravagantes, como el de Villafañe, y cómo también fueron utilizadas para las intervenciones locales de ciertos jesuitas en la región, para no perder el protagonismo que estos jesuitas sentían que tenían que tener en la escena local. Y en la segunda parte, ¿sí? La segunda parte de la tesis ya estuvo más concentrada en la circulación de obras, la circulación de saberes, y la manera en que los mismos fueron releídos y reapropiados por distintos miembros de las élites, particularmente las élites intelectuales locales, y qué significó entonces esta circulación de saberes. Y en ese sentido, la primera parte que buscaba más reconstruir unas redes personales y la segunda parte que buscaba reconstruir más que nada unas redes de saberes o de conocimientos, en realidad son parte del mismo proceso y creo que ambas ayudan a comprender de qué manera entonces eh, los jesuitas operaron y a veces sus obras, sus trabajos operaron por fuera de su propio control en estos 70 años de ausencia. Y durante la defensa, preparando la defensa de la tesis, me pareció interesante traer a colación, preparar unos gráficos que sirvieran para sintetizar un poco la complejidad de estos entramados que busqué demostrar en alguno de los capítulos. Y por ejemplo, acá me gustó traer, me pareció interesante traer el gráfico del primer capítulo, en realidad extremadamente simplificado, lo más simplificado que pude, porque efectivamente la cantidad de jesuitas mencionados en el primer capítulo es quizás un poco abrumadora, pero acá me pareció que gráficamente se puede ver cómo Ambrosio Funes
este comerciante, miembro de la élite cordobesa, estuvo conectado no solamente con los jesuitas de la provincia del Paraguay, muchos de los cuales habían sido maestros o compañeros suyos de estudio, sino también con jesuitas de otras provincias, como de Chile, como de Perú, como de España, como de Rusia, eh, y cómo Funes utilizó estos contactos para auto, sí, para consolidarse como para consolidarse como el jefe, como él mismo se gustaba llamar, del partido filojesuítico local. También otro ejemplo de la primera parte de la tesis, me pareció interesante traer este gráfico del capítulo 3, en el que se pueden apreciar, sí, más sintéticamente, la cantidad de contactos, tanto del clero secular, como de la propia Compañía de Jesús, como de los miembros de las élites económico-políticas de distintas partes del virreinato, como los contactos que Villa España tuvo que movilizar para su proyecto misional. Y en ese sentido, quizás también en esta primera parte de las redes, fue interesante ver cómo las redes no necesariamente, si bien por ejemplo en el caso de este tercer capítulo intenté mostrar cómo Villafañe buscó usar estas redes para su proyecto misional en reemplazo de la ausencia del apoyo logístico de la Compañía de Jesús extinta, cómo estas redes no necesariamente eran suficientes, no necesariamente lograban o ayudaban a los jesuitas a alcanzar sus objetivos, y cómo a pesar de todos estos innumerables contactos con las élites locales, los jesuitas podían, o en este caso, Diego León de Villafañe, podía fracasar. Pero, sin embargo, de vuelta me pareció interesante mostrar cómo, aún desde Tucumán, ¿sí? Desde San Miguel de Tucumán, Villafañe se mantenía conectado con Roma y con propaganda fide. Bueno, en este caso, en el primer ejemplo, estos contactos fueron previos a la llegada de La Plata, pero ya en la tercera misión de 1818 vuelve a conectarse. Cómo si en el segundo intento misional moviliza toda una serie de contactos de los estancieros de la ciudad, de los alrededores de la ciudad de Córdoba, y cómo ya en el tercer contacto directamente interviene con las nuevas autoridades político-revolucionarias de ambos lados de la cordillera de los Andes y cómo estas son interpeladas por su proyecto misional. Y finalmente, para tampoco sobrecargar demasiado de gráficos, me pareció bueno traer a colación un gráfico del quinto capítulo, en el cual trabajé la circulación de las obras de Iturri, Vizcardo y Lacunza, y de esta manera ver no solamente si la cantidad de lectores que había simultáneamente en el Río de la Plata de estas obras de los expulsos, que, bueno, una de las cosas que busqué aquí demostrar era que si bien la historiografía había trabajado de manera aislada, de vuelta, aislada, cada uno de estos trabajos, acá me pareció interesante presentar sí la lectura sincrónica de estos tres trabajos, y que no solamente quienes criticaban y quienes leían con avidez estas obras, sino que pudieron significar para alguno de estos protagonistas estas lecturas, es decir, qué podía significar que los jesuitas fueran leídos a principios del siglo XIX en el Río de la Plata. Eh, bueno, también finalmente me gustaría decir algunas cuestiones, acá sin grafiquito de por medio, eh, sobre el último capítulo, sobre el capítulo 6. Aquí ya algunos de los personajes mencionados no necesariamente participaban directamente de estas redes o eran tangenciales a los mismos, pero consumían de todas maneras, ¿sí?
los saberes, las obras producidas por los jesuitas, no todos de ellos necesariamente expulsos, sí, pero muchos de la provincia del Paraguay. Y en ese sentido, a través de varios ejemplos, ¿sí? A través de la circulación de saberes entre Juárez y Funes, a través de las lecturas de Gregorio Funes, o de Laguna, o de Segurola, o de Bianchi, intenté ver de qué manera estos saberes eran retirados de los circuitos de circulación y de producción originales y eran utilizados para fines académicos, para fines políticos, para resaltar su propia, por ejemplo en el caso de Funes, de Gregorio, para resaltar su propia méritos, sus propios méritos literarios. Y cómo entonces estos saberes que antes eran usados dentro de la compañía para diversas razones, para cuestiones apologéticas, para cuestiones más pensadas con el tema de la misión, se fueron secularizando y se fue construyendo una imagen de los jesuitas en la región como de sacerdotes portadores de saberes y de prácticas científicas, académicas y educativas que podían ser utilizadas en este caso, el Estado de Buenos Aires, y por lo tanto, que esta circulación de saberes dentro de las redes filojesuíticas de alguna manera influyó, ¿sí? Influyó en el proceso de restauración de la Compañía de Jesús a nivel local. Y a partir de ese sentido busqué relacionar cómo la publicación de las obras de De Angelis fue casi simultáneo a la restauración y que buscaba hacer este intelectual napolitano con los saberes extraídos de los jesuitas. Y bueno, y finalmente, ¿qué busqué? ¿Sí? ¿Qué pude demostrar en estas páginas? Finalmente, que los jesuitas estuvieron activamente conectados con la región, ¿sí? A través principalmente de la correspondencia, y que construyeron toda esta serie de entramados eh, con sus familiares, amigos y demás contactos en la región, que estas redes fueron utilizadas por sus actores, por los jesuitas, pero también por sus amigos, familiares y demás para diversos fines, que a pesar de la expulsión persistieron ciertos proyectos misionales, en el caso de Villafañe, pero después podríamos pensar si esto podría ampliarse o no, y cómo se intentó reemplazar el apoyo logístico de la Compañía de Jesús por medio de esta serie de contactos, cómo los jesuitas sintieron la necesidad de continuar interviniendo a nivel local en diversos conflictos políticos religiosos, tanto en el periodo pre como post-independentista, y estas intervenciones se hicieron a través de sus contactos de las redes, y cómo finalmente entonces dentro de estas redes circularon una serie de obras, como ya dijimos anteriormente, que permitieron una resignificación de los saberes jesuíticos. Y en ese sentido, ¿sí? Quizás lo que más me interesó mostrar es que no existió una ausencia, que la expulsión, de vuelta parafraseando a Alicia Frasquina, la expulsión de los jesuitas no significó una ausencia de los mismos de la región, sino que persistió una memoria sobre ellos y sus ministerios pastorales, académicos, literarios, que habrá que seguir investigando cómo esa persistencia, cómo esa memoria fue influyendo y afectando en su restauración local. Bueno, muchísimas gracias por escucharme y traté de hacerlo lo más sintético posible y un pequeño chiste muy tonto al final. Así que eso es mi presentación. No sé si dejo compartida la pantalla o no.
Creo que mejor es que saques la pantalla compartida y eventualmente, si es necesario volverla, vuelvas a Perfecto. compartir. Y bueno, entonces ahora abriríamos la ronda de comentarios, preguntas, observaciones del jurado y no sé, María Elena, Pierre Antoine. María Elena, honor a María Elena. Ah, ¿por qué? ¿Por qué? No, debería ser por orden alfabético en los tiempos que corren. Ah, bueno. Pero bueno, está bien, está bien. Empiezo yo, me hago cargo de las ventajas del género. Empiezo yo. Bueno, un placer verlos a todos. La verdad que el Zoom permite algo que en realidad de manera presencial hubiera sido imposible. Qué bueno. Bueno, también un gusto haber leído este trabajo del joven y comprometido colega. Nicolás, hemos hablado algo de este trabajo ya, yo ya había leído previamente algunas cosas, y quería empezar destacando algunos méritos, pero bueno, esos méritos a veces también llevan sus propios problemas, y mis preguntas. Yo por ahí formulo algunas cosas que después, la verdad, ni siquiera sé si da el tiempo para que contestes a todos, o sea que nada, es simplemente para pensar un poco juntos. Sin duda, la verdad es que el uso de fuentes que son de acceso imposible, el Fondo de la Provincia Argentino-Paraguaya del Colegio El Salvador, sabemos que es más difícil que Fort Knox, ¿no? Entrar ahí, así es que bueno, felicitaciones, una pena que todo eso siga estando tan restringido, ¿no? Otra cuestión que me parece fundamental acá es, y me hago cargo de lo que me toca, ¿no? En esto de la jesuitología, digamos, aunque sea un nombre feo, todos lo utilizamos, y que es precisamente en tu trabajo un intento para mí muy claro de salir del enclaustramiento, yo diría de la claustrofobia muchas veces de los estudios jesuíticos, pues vos pones todo el tiempo en vinculación a los jesuitas con los demás actores de la sociedad colonial. Pongo un ejemplo que vos pones ahí, vos decís en los primeros capítulos, creo que en el primero, ¿no? ¿Qué pesa más? ¿No? Que es una pregunta muy, muy válida. ¿Ser miembro en estas redes de la extinta compañía o en realidad ser un miembro de la élite social y política de Córdoba? Porque lo que vos mostrás ahí es que no a todos los jesuitas les va igual, ¿no? Y esto de lo que te preguntás y dudás en responder, me lleva a lo que por ahí más en algún momento me complica la lectura de la tesis, o sería, uno nunca puede dejar de pensar cómo lo hubiera escrito uno, ¿no? No sé si eso es legítimo, pero... Y que es esta concepción un poco, yo diría, positivista que tenés del uso de las fuentes, ¿no? Es decir, todo el tiempo hablas de las fuentes me dicen, las fuentes no me dicen. Yo creo que un poco de paradigma indiciario te vendría bien, o le hubiera sido sano a este trabajo, que realmente me parece de una gran erudición y con una cantidad de información impresionante, riquísima, ¿no? Pero cuando, por ejemplo, Ginsburg habla de la diferencia entre el juez y el historiador, dice que para el juez la incertidumbre tiene una connotación siempre puramente negativa, ¿no? Y te puede llevar, de hecho lleva la duda a una duda razonable, a una absolución por falta de méritos. Pero en realidad para el historiador es otra cosa, ¿no? Es decir, es una invitación a profundizar la investigación, el contexto concebido como un lugar de posibilidades históricamente determinadas, donde vos, con toda la información a disposición, podés aventurar más cosas de las que aventurás realmente, ¿no? Y si no, pensemos en, vos leíste, según pude contar, 17 obras de Furlong. Furlong, con toda su adoración por la fuente, no hace otra cosa que escribir al servicio de un determinado modelo. Así es que pueden, digamos, de Furlong a uno se le pueden pegar varias cosas, ¿no? Pero
esto de aventurar o de digamos, de ser más, más jugado con las hipótesis, porque creo que sí tenés respuesta a muchas cosas que vos decís. Yo me pregunto y las fuentes no me dicen. La verdad es que bueno, eso de lo que las fuentes me dicen y no me dicen hoy, ya, ¿no? En fin, bueno, pero también hay algo de cuestión de estilo, ¿no? Pero también esta actitud que yo veo ante la fuente me parece que conspira contra la aproximación teórico-metodológica que vos podrías tener, que puede ser más comprometida. Te pongo un solo ejemplo, porque podríamos pensar sobre cuestiones vinculadas a la memoria, a la identidad, pero me gusta pensar en la cuestión de la escritura, ¿no? Y en este caso de la escritura del exilio, de la escritura en el exilio, que es una cosa muy particular como lugar de refugio, ¿no? Y en donde creo que habría más para decir sobre estas cartas que van y vienen. Y bueno, creo que alguna reflexión mayor sobre la escritura, no sé si podrías tal vez después ampliar algo más. Y esto del contexto que yo decía, no voy a comentar mucho más, un par de cosas más nada más, me lleva a otra cuestión. Porque vos trabajás el Río de la Plata y de hecho de manera muy interesante y exhaustiva las relaciones transatlánticas, pero claramente tu centro es Córdoba y los Funes, ¿no? Y las relaciones de los Funes. Yo creo que ahí ya podría haber, es una tesis en sí misma la cuestión de los Funes como personajes de las redes filojesuíticas y mucho más allá. Haces una pintura muy interesante de esta sociedad tardocolonial, de sus valores, de sus aspiraciones, de sus estilos de religiosidad, incluso hilando muy fino. Hay muchas cosas que vos pones en las notas al pie que yo la verdad que hubiera subido al texto. Pero tal vez por eso mismo hubiese sido interesante, me parece, algún apartado que dé cuenta de lo que fueron los jesuitas en Córdoba. Es decir, el peso simbólico que tiene esto. Porque vos me podrás decir, todo el mundo lo sabe, ¿no? Es decir, hasta en el turismo, ¿no? La manzana jesuítica. Pero me parece que en el contexto de esta tesis, hablar de los jesuitas en Córdoba en algún apartado tal vez le hubiera dado riqueza. En fin, pensando en los Funes y en esta cualidad de esta impronta tan enorme que es el ser exalumno jesuita, ¿no? Es decir, probablemente también se puede hacer una investigación por ahí. En esto, por algo se dice ser más papistas que el Papa. A veces los filojesuitas, los alumnos jesuitas también son más jesuitas que los jesuitas, ¿no? En fin, el tratamiento me parece sumamente importante que haces de un tema realmente escasamente abordado y sumamente importante, como es el de los jesuitas en esta, o los ex jesuitas, en esta transición del antiguo régimen a la era de las revoluciones. Y esto me lleva a preguntarte tu opinión sobre cómo entender el que los jesuitas sean requeridos por los grupos filojesuitas como, vos por ahí citás, perdón, pero se me perdió la página, los mejores defensores del trono y el altar, ¿sí? Cuando los reyes y el papa los habían expulsado y extinguido muy poco tiempo antes, es decir, se van echados por un papa y por unos monarcas borbones y vienen restaurados por otro Borbón. Podríamos decir que los jesuitas no cambiaron, que lo que cambia es el contexto histórico. Esa bisagra es, yo creo que hay muchísimo para trabajar ahí, realmente mucho, y que es toda una pregunta, ¿no? Y lo último, otro aporte valioso
volviendo al asunto de las relaciones entre los jesuitas y otros actores, es demostrar que lo jesuítico es una construcción, que en realidad, es decir, es una construcción justamente del filojesuitismo, del antijesuitismo, ¿no? Con toda esta cosa esquemática que tienen los mitos, ¿no? Lo que vos mostrás en realidad es que existen jesuitas muy diversos y una afinidad, por ejemplo, entre jesuitas y otros miembros del clero, y enemistades a la vez internas. Pongo el ejemplo de Villafañe, que desprecia la obra de Lacunza, mientras que la admiran sacerdotes seculares como Castro Barros o como Gorriti, ¿no? Y aquí mi pregunta, si vos querés dar una respuesta provisional a lo que decís específicamente que no querés preguntar, o que no tenés todavía elementos, en página 370, sobre si los jesuitas, esto en relación con mi pregunta anterior, fueron considerados conservadores o son revolucionarios. ¿Son más conservadores? ¿Son revolucionarios? ¿Se puede generalizar de alguna manera? ¿Se puede generalizar en la construcción del mito? Bueno, no me queda más que felicitarte, Nicolás, y bueno, esto, nada más por ahora. Mil gracias, María Elena. Seguimos entonces con Pierre Antoine, si te parece, Pierre Antoine. Bueno, sí, gracias. Yo también como María Elena soy evidentemente muy contento con esta defensa. Primero porque hace algunos años que ya conocí a Nicolás y que estaba muy interesado con su trabajo, que seguí así a veces de cerca cuando estaba en Buenos Aires, a veces de más lejos cuando estaba aquí, pero estoy evidentemente muy feliz que la cosa ahora se vea acabada. Y por otra parte, estoy también contentísimo de esta defensa con estos compañeros que estoy siempre feliz de encontrar de nuevo. Y tengo también inmediatamente que felicitarte, Nicolás, con un trabajo que me pareció aún aumentado en la presentación que hiciste, porque los diagramas o los gráficos que yo no había por lo menos yo no los había tenido en la versión que recibí, y que seguramente si publicas el texto, lo que sería muy evidentemente importante, estos gráficos son interesantes porque visualizan en particular la regionalidad de las redes relacionales de los jesuitas, de los ex jesuitas al nivel del Cono Sur, y me parece que da una imagen fuerte que completa muy bien el texto. El texto, evidentemente, yo lo diría, pero por una vez sería quizás más positivista que María Elena. O sea, María Elena no es nunca positivista, pero esta vez lo sería yo un poco, porque la información me pareció riquísima, o sea, en tanto como tal, que como instrumento de trabajo para otras cosas después, la información precisa sobre toda una serie de jesuitas, que no todos son famosos, que no todos dieron lugar a monografías particulares. Hay realmente como una mina de prosopográfica que me pareció en tanto como tal muy valiosa y interesante, también en la colegialidad de la presentación de toda esta población ex jesuítica. Y esto me lleva a un voy a desarrollar 3 puntos y después hacerte rápidamente dos preguntas mayores. El primer punto es que me pareció tu trabajo realmente muy interesante relativamente a la cosa que personalmente
me apasiona desde que empecé a interesarme este periodo de la historia de la compañía. O sea, esta problemática de la continuidad o discontinuidad entre la antigua y la nueva compañía, ¿no? Que fue un poco un núcleo de interrogación, cómo se vinculan estas dos compañías, se puede pensar una unidad de los dos, se debe, al contrario, separar completamente estos dos momentos históricos, etc. Y la cosa que desde unos años se precisó en mi mente es que en realidad la cosa no era como yo lo había anticipado con una forma de presupuesto, que era el hecho que finalmente la historiografía más apologética era una historiografía continuista, ¿no? Hablando de una compañía, de una sola compañía, a través de los siglos, a través de todas la- 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 las, las infelicidades de la historia, pero que había permanecido este cuerpo unido. Y en realidad me di cuenta progresivamente que la historiografía más apologética tenía también un interés a la discontinuidad, porque en realidad, primeramente, la discontinuidad permitía este discurso martirológico sobre el final de la compañía antigua y toda esta literatura que fue importante en toda la nueva compañía, pero también porque evitaba de pensar este periodo intermedio entre antigua y nueva compañía. Y este periodo en realidad muy difícil de pensar en una forma institucional y aún más en una forma apologético-institucional. Y desde este punto de vista, me parece que tu doctorado es realmente la confirmación completa de esto. O sea que sí, hay una forma, se puede pensar la noción de ex-jesuita, o sea, hay una pertinencia cultural, digamos, de pensar una forma de prolongación o de continuidad de una cierta cultura, de un cierto hábitus, etcétera, pero precisamente este hábito se prolonga fuera de la compañía. O sea que es realmente una interrogación sobre la institución ella misma, ¿no? O sea, ¿qué significa para la institución pensar este ex-jesuitismo? ¿No? Y me parece que tu trabajo precisamente permite en modo muy preciso de entender cómo se pudo realmente, cómo pudo existir como esta nebulosidad, ¿no? Post-jesuítica, y cómo esta nebulosidad es realmente necesita herramientas que no pueden ser las herramientas institucionales y en particular que evidentemente obligan de pensar estos ex jesuitas con otras organizaciones religiosas, con su relación con el clero secular en particular, su relación con las élites civiles, sus vinculaciones con otros círculos que precisamente el círculo de la identidad jesuítica. Así que me parece que la historia que escribiste es una historia realmente muy interesante y aún más interesante con esta dimensión colectiva. Por eso empezaba pues, indicando que esta información prosopográfica me interesaba mucho porque significa que no es solamente que después de la supresión fueron personalidades excepcionales como Muriel o como Peramas o como otros que intervienen en tu trabajo. Es realmente una colectividad, o sea, una red colectiva de gente que mantuvieron relaciones, pero relaciones que se deben pensar en un modo totalmente diferente de la relación intrainstitucional, que fue la de antes. Y quizás lo más inquietante finalmente para una historiografía institucional es de pensar si esta manera no institucional de pensar la institución no tiene un valor retroactivo finalmente, ¿no? O sea,
que es un jesuita durante la historia de la compañía. Esto es aún más inquietante. Y se sabe muy bien que en general cuando se mira de cerca momentos de la historia de la compañía, se ve que muy frecuentemente son gentes que en realidad tienen círculos variados, que son en la intersección de círculos laicos, de círculos seculares, de círculos religiosos otros que jesuitas y finalmente también, evidentemente, de un ambiente propiamente jesuítico. Así que me parece que tu estudio es muy interesante relativamente a esto. Y aún más interesante porque tienes una historia finalmente que en todas formas no es para nada la historia entre las fechas, las grandes fechas supresión, restauración, o sea, el 73 y el 14. Pues es una historia que comienzas con la expulsión y no con la supresión, y que acabas finalmente con la primera vuelta importante, la primera vuelta del 36, del 19, o sea que es un periodo mucho más amplio, un periodo mucho más amplio, pero que al mismo tiempo es atravesado por momentos intermedios, y me pareció muy interesante desde este punto de vista el momento de las primeras vueltas, y en particular la vuelta de Villafañe en el 99 del 18, porque me parece que en tu trabajo aparece muy claramente algo que no había medido a este punto, es realmente el peso de estas primeras vueltas, ¿sí? O sea que son vueltas en lleno periodo de la supresión, ¿sí? Pero vueltas que permiten precisamente esta reorganización de redes, de relaciones, de circulaciones que en el periodo de la supresión organizan este post-jesuitismo que te interesa. Y evidentemente que quizás la consecuencia historiográfica última de esta forma de continuidad paradójica es de escribir en una forma totalmente diversa precisamente la historia de la restauración ella misma. O sea que permites escribir una historia que es para nada providencial, digamos, porque la historia, una parte de la historiografía jesuítica precisamente escribió que finalmente los móviles de la restauración habían sido fundamentalmente en el hecho que desde que se suprimió se tenía que restaurar, ¿no? O sea que la supresión era finalmente un primer momento de refundación, ¿no? Se debía transformar en un primer momento de refundación. En realidad, como los jesuitas siguen de existir después de la compañía, ¿por qué hay que restaurar esta compañía? Pues, sobre todo el Villafañe, que tiene una vida larga después de la supresión, ¿no? Así que permites, y lo dices a un momento, finalmente se pone esta pregunta, ¿por qué se tuvo que restaurar? ¿O por qué no se tuvo que restaurar? ¿Por qué finalmente se restauró? O sea, ¿cuáles son estos factores políticos, eclesiásticos, sociales, culturales, pero que no se pueden para nada pensar en la unidad de un tenía que ser o debía ser? En particular porque estos ex jesuitas tuvieron un papel importante sin la compañía finalmente. Así que me parece de grandes implicaciones la manera que tienes de pensar esta post-compañía, y lo quería un poco desarrollar porque es realmente la cosa finalmente más interesante que pensar es esta forma de continuidad con todas las cuestiones que plantea sobre la historia general de la compañía de Jesús. Diría desde este punto de vista quizás un segundo punto que me pareció muy interesante es toda la cosa que desarrolla sobre este capítulo sobre diversas figuras, pero en particular la figura de la figura de Lacunza como
una figura que permite realmente de pensar finalmente hasta el final la importancia de este ex jesuita en todo el momento intermedio entre supresión y restauración. Y en particular, una cosa que no desarrollaste en tu doctorado, pero que es muy en la continuidad de tus preocupaciones, es el hecho que la Kunza tiene como una vida póstuma realmente muy larga, en particular a través del proceso finalmente la condenación de su obra milenarística sobre la venida del Mesías, que es finalmente condenada al índice romano, del Santo Oficio romano en el 29, me parece, del 19, o sea, mucho después, ¿no? Aún mucho después de la restauración de la compañía, y permite pensar esta relación entre una compañía nueva y al mismo tiempo esta antigua compañía que se sobrevive con su discurso, con sus tradiciones, con sus autoridades también, ¿no? Hasta el punto que cuando la obra de la Kunza es procesada al Santo Oficio en los años 20, hay realmente un partido pro la Kunza y un partido anti la Kunza. Y la Marina Cafiero hizo un artículo que está por aparecer en el libro que hicimos en Roma sobre la restauración de la compañía, un estudio muy interesante sobre esta rivalidad entre dos compañías finalmente, estas dos compañías, una que tiene como la herencia del antiguo régimen en su forma más finalmente más audaz, o sea, la audaz de la Kunza, que era una heredera también de la audaz de Antonio Vieira en su propio discurso milenarista, y la nueva compañía sobre esa forma más conservadora, más políticamente, digamos, antimoderna, como se pudo definir. Así que la presencia de la Kunza me pareció muy significativa, y además permite una cosa importante, es situar realmente la iniciativa de Belgrano cuando procede a la edición en Londres de la obra de la Kunza. En realidad me parece muy interesante, importante de haber hecho, como lo hiciste, de haber reinscrito esta publicación en toda una circulación manuscrita de la Kunza en todo el periodo anterior, ¿no? Donde finalmente el momento belgránico de la Kunza es un momento entre muchos otros, ¿no? Pero esta historia continua de la circulación del manuscrito de la Kunza me pareció realmente muy interesante. Y tercer punto, finalmente, que tocaría un otro aspecto de la continuidad del modelo continuista, sería lo que escribes en el capítulo 6 sobre las historias naturales, que me pareció realmente muy interesante también, porque esto es una manera también de pensar una continuidad cultural de los saberes jesuitas, como los llamas, pero evidentemente una continuidad cultural que no es necesariamente la continuidad que tenía que ser más favorecida por una historiografía apologética de la compañía. Es esta continuidad que hay entre finalmente las primeras historias naturales de la compañía, sobre el bajo régimen de lo que escribió lindas páginas mi compañera Charlotte de Castelnau sobre este tema de la buena curiosidad, o sea, la acumulación de saberes de los primeros misioneros jesuitas cuando descubren las maravillas de la creación, ¿no? Viajando en los países lejanos, esta primera acumulación primitiva de saberes en el siglo XVI y XVII. Después, la preocupación de construir una historia natural para oponerla a una historia cultural, y pensar esto como finalmente la América antes de la evangelización y la América después, o sea, de
de pensar la conversión de la natura en cultura a través de la evangelización y por eso de tener que pensar una historia natural en el proceso de evangelización de la América Latina. Y finalmente un tercer momento, un momento enciclopédico, digamos. Y este momento enciclopédico que finalmente se perpetúa en el siglo XIX, cuando hablas de toda esta red de circulación de saberes, que la Viviana Pincholo también dijo cosas interesantes sobre este tema. Y cuando dices que finalmente estoy de acuerdo con María Elena, que hay notas que tendría que ser más bien en el texto que en las notas, tienes una nota muy interesante en la página 362, cuando dices que que fueron los miembros de los partidos católicos locales utilizaron este tipo de argumentos para solicitar el retorno y se reimprimieron una serie de artículos de la prensa colombiana que alababan los conocimientos científicos, lingüísticos de los jesuitas. Y toda esta reutilización de estos saberes para argumentar el restablecimiento. O sea, esto me pareció una cosa muy, muy interesante y finalmente yo tengo mucho en mente un libro que me parece muy, muy importante sobre los jesuitas de Colombia, el libro el nombre se me está escapando, sobre la fundación del Museo de Antropología de Bogotá. Bueno, después lo voy a buscar. Que el libro se llama Nosotros y los Otros, donde muestra cómo los jesuitas del 19 en Colombia tienen un pie en las misiones como religiosos misionarios y otro pie en Bogotá como fundadores del Museo de la Antropología. Toda esta ambivalencia de los jesuitas como cultos y como religiosos, como hombres de conocimientos y como hombres de fe en el periodo del 19. Así que me parece sumamente interesante de haber terminado tu tesis sobre este tema de la historia natural. Me parece muy importante porque permite pensar a todas estas formas de continuidades. Entonces terminaré con dos preguntas. La primera pregunta, porque dices al final del trabajo, dices que finalmente la relación entre las redes ex jesuitas y los procesos de independencia finalmente no la vas a poder tratar. Y evidentemente uno se dice, qué lástima que no la haya tratado, porque hay muchos elementos también para tratarla. En particular, para ver lo que pertenece a una forma de leyenda, de esta implicación, bueno, a través de Belgrano y de la relación Belgrano-Lacunza, a través de una serie de momentos casi topológicos de esta historia del primer 19, y al mismo tiempo la realidad de estas implicaciones, ¿no? Lo hablas con Viscardo en particular, pero lo podríamos, y no haces mucho caso, por ejemplo, lo que es muy interesante del trabajo de Furlong en la excisión de América cuando hace todo este desarrollo sobre la influencia suareciana del siglo XIX, cuando realmente se opone a una antropología política rousseauista, la antropología política suareciana, ¿no? A través de una recuperación de Suárez en el pensamiento político del 19, y no logras utilizar esta dimensión, digamos, de historia intelectual, pero me parece que das muchos elementos para pensar estas formas de implicaciones en los procesos de independencia.
recordando lo que lo que decía María Elena, que para mí es fundamental. O sea, estos ex jesuitas fueron víctimas de un papa y de un rey. O sea que el hecho que sean protagonistas en la invención de unas Américas independientes que tienen que reinventar una iglesia católica postcolonial y reinventar una institución política postcolonial también, me parece que evidentemente es un tema muy grande, un tema del cual se ocuparon, por ejemplo, Elisa Cárdenas y Di Stefano cuando tratan de pensar cómo se rearticula la relación Iglesia Católica y Papado en el siglo XIX. Toda esta dificultad de rearticular este vínculo. Así que me parece que finalmente das muchos elementos y habrías podido hacer una conclusión quizás más positiva, en el sentido, no en el sentido positivista de María Elena, pero más afirmada sobre este tema, porque das muchos elementos. Y la segunda pregunta que te quería hacer es quizás sobre la en toda la aventura araucana de Villafañe, finalmente hay un punto que no aclareces mucho, es cuál es la memoria de los fracasos anteriores de los jesuitas en Araucanía. O sea, estos fracasos anteriores, que son fracasos que más o menos permanentes, hasta realmente la interrupción de la penetración jesuita en Araucanía hasta la mitad del siglo XVIII. La memoria de estos fracasos es porque no sabe tanto de estos fracasos que tiene esta ambición araucana, o es porque sabe de estos fracasos que tiene como la idea de vengar los fracasos anteriores en una nueva epopea misional. Esto me pareció que permanece como un punto quizás de interrogación en tu trabajo. Pero en todos casos, me parece que la tesis como tal, evidentemente que me parece una contribución realmente muy interesante, muy complementaria de la de Viviana Pichulo, como lo dijiste, porque la Pichulo queda muy en los círculos italianos del exilio, y tú realmente haces lo que ella no hace, o sea, realmente de plantear regionalmente en América Latina los efectos, las consecuencias de esta construcción de redes después de la supresión. Así que me parece que este trabajo merece completamente la publicación, ¿no? Me parece evidente que lo tienes que dar a leer a la inmensa población, no solo de los jesuitólogos, pero también de otros. Así que gracias. Gracias a vos, Pierre Antoine, y la verdad que el panorama que nos has hecho, la verdad que nos da que pensar a todos. Y entonces le daríamos la intervención a Christophe Giudicelli, antes de que Nicolás responda a alguna de las observaciones. Bueno, muchas gracias, Guillermo. Gracias por la confianza, por invitar a este pobre no jesuitólogo, retomo la palabra, porque bueno, no es que me sienta como sapo de otro pozo, pero digamos que yo vengo a empaparme de los jesuitas casi por rebote, ¿no? Trabajando en historia indígena, uno termina atrapado por la bibliografía, todos los textos, la incontinencia verbal de los jesuitas, que detalla bastante bien Nicolás en su, no lo dice así obviamente, porque él escribe una tesis, yo ya la tengo escrita, me puedo permitir calificar esto de incontinencia verbal gracias a Juan Polanco, que tanto queremos porque tenemos fuentes, ¿no?
Bueno, muchas gracias también por la intervención de los colegas, que me permite no repetir una serie de cosas, porque lo dijeron mejor de lo que lo hubiera podido decir yo, ¿no? Voy a hacer unos comentarios, espero que no demasiado desordenados, porque fui cortando a medida que avanzaba la defensa. O sea, empiezo por compartir todo lo que se dijo de los elogios, de la calidad del trabajo y sobre todo de esta manera de poner a disposición unos fondos que efectivamente son fondos imposibles, ¿no? Reunir los fondos del Colegio Argentino Uruguayo del Salvador, por un lado, los archivos del Arzobispado de Tucumán y de Córdoba, bueno, además del Museo Mitre, todos sabemos lo que representa en términos de trabajo y en términos de valor para las investigaciones venideras. Así que, aunque solo sea por eso, muchas gracias. Bueno, pero bueno, no estoy acá tampoco para repartir halagos, ¿no? Para eso me pagaron, o sea, me pagaron para pegar fuerte, o sea, que te voy a dar con un caño. No, no es cierto. Voy a hacer unos comentarios que son comentarios críticos que creo que van en la línea también de mis colegas y que desde mi punto de vista sirven para mejorar el trabajo para una publicación. Que tampoco se habló. Yo creo que estoy de acuerdo con lo que dice Pierre Antoine. Es un trabajo importante que sirve para que se siga investigando lo que efectivamente es un ángulo muerto de la historiografía. O sea, lo digo desde mi supina ignorancia, ¿no? O sea, no tan supina, pero digamos que no es el periodo más trabajado de la historia jesuítica, ni de la historia intelectual y política. Ahí nos encontramos en un lugar muy interesante y lo que trae esa colación es fundamental. Bueno, empiezo por algo que creo que lo puse también en el dictamen, y que tocó María Elena Imolesi en otros términos. Yo creo que hay un problema de definición, tal vez de osadía o de valor, en torno al objeto mismo de la tesis, las redes filojesuíticas, ¿no? María Elena habló de positivismo, también, no sé si lo dijo, pero yo, falta distancia crítica, yo lo digo. O sea, agregaría algo, no sé si es un atenuante, que es un problema de amor. Te enamoraste de tus fuentes y te enamoraste de tu objeto, de las redes filojesuíticas. Claro, suena bien, ¿no? Y es muy interesante, de hecho, creo que o sea, nadie te lo discute, ni yo te lo voy a discutir. Había redes filojesuíticas. Ahora, ¿se pueden esencializar esas redes? Yo creo que no. Estamos hablando. A mí, mi crítica, para hacerla sintética, es que la definición es demasiado abarcativa, demasiado laxa, y le falta un punto diacrónico. Porque es un concepto evolutivo. Y eso no aparece lo suficientemente bien en la tesis, según me parece a mí, ¿no? ¿Y qué son esas redes filojesuíticas? Son redes de apoyo para los expulsos, y esto lo explicas muy bien, y es muy interesante lo que haces aparecer. De hecho, aparece mucho mejor en los gráficos. Es una lástima que no hayan podido llegar antes, pero bueno, nada, los vimos. Yo hice copia de pantalla, después lo voy a vender. Pero bueno, esto también. Bueno, esto aparece muy bien, o sea, y claro, es el efecto de la correspondencia entre Ambrosio Funes y, entre otras cosas, pero sobre todo él, y los expulsos. Redes de apoyo también para, digamos, cubrirlos cuando vuelven, y los itinerarios a mí me parecieron muy interesantes, ¿no? Ese aspecto quijotesco me pareció también muy interesante. Red de simpatías, pero ya estamos hablando de otras cosas, o sea, más allá del núcleo operativo, de los apoyos concretos a los expulsos. Jesuitas, ojo, porque en varios momentos
los expulsos que vuelven aparecen dentro de las redes filojesuíticas. Fíjate, en la página 287, en la 298, creo que en otra también, aparecen esos jesuitas como parte de las redes. A mí me parece que no pueden estar de ambos lados del mostrador, por decirlo de algún modo, o del altar, ¿no? Así que yo creo que hay que precisar un poquito más estas cosas. Otra cosa, ¿son redes o es un partido? Porque si hay un partido, yo entiendo que debería haber una línea del partido. Ahora, como todos sabemos, y lo explicas muy bien, aparte en la tesis, no hay una línea homogénea del partido jesuítico, ni jesuítico, ni filojesuítico. Y ahí te quedas un poquito o sea, no quieres entrar en la parte más polémica, que eso lo decís al final, de que, bueno, quedaría por ver cuáles fueron las posiciones, las distintas posiciones de mis amigos filojesuíticos o jesuitas ante el proceso revolucionario. Y ahí sí que hay una cuestión que es muy interesante, y que es un monstruo. Entiendo perfectamente por qué no lo quisiste hacer después de 400 páginas, pero es un punto que, desde mi punto de vista, debería trabajarse antes. Pero bueno, o sea, tomarlo como es decir, una crítica constructiva, ¿no? O sea, estoy de acuerdo con lo que dijo Pierre Antoine, es una mina prosopográfica, es una mina precisamente muy interesante para empezar a hacer lo que te estoy reprochando de no haber hecho. Así que bueno, estamos esperando la segunda tesis. Otra cosa que también, que me parece que también va en la misma línea de lo que dijo Marilena y Moletti, yo creo que te faltó, no sé si coraje, o te sobró prudencia a la hora de analizar las fuentes. Está claro que las fuentes no te dicen todo, no te lo dicen todo, pero bueno, a vos te toca elegir. A mí me parece que en varios puntos tendrías que arriesgarte más a analizar las fuentes y a zanjar, básicamente. Te doy dos ejemplos. Por ejemplo, en el caso muy interesante de Villafañe, ¿por qué logra quedarse? ¿Por qué logra quedarse? Porque las redes son más importantes, porque es un jesuita de mucho valor, o sencillamente porque es un hijo de una larga alcurnia oligarca de la oligarquía tucumana. Ahí tenés todos los elementos. Y de hecho, el lector puede zanjar. Para mí, quedan pocas dudas, ¿no? O sea, si leemos la página 114, 115, lo que tenemos es para los que trabajamos el periodo colonial más antiguo, es una es decir, que los argumentos que esgrimen miembros del Cabildo defender a Villafañe son los mismos que lo que aparecen en las probanzas de Mérida del siglo XVI y XVII. Nada, o sea, lo digo así, puedo estar equivocado, no es eso, pero digamos que te dan unas líneas para o sea, tratar de zanjar por qué él logró quedarse cuando José de Rivadavia, que también tenía apoyos en Buenos Aires, no pudo quedarse. ¿Qué nos dice? Nos dice que hay que insistir en la sociología histórica y la historia regional. Tal vez nos diga también, pero bueno, esto lo tiene que zanjar el autor, que el poder español, el poder colonial, tenía más fuerza en Buenos Aires, o que la sociedad tucumana tenía cierta autonomía política. Digamos, esto no lo estoy inventando, esto lo aprendí leyéndote, o sea, te tenés que definir. Otro ejemplo. El otro ejemplo es, y esto es la historia del fracaso del mismo Villafañe en la Araucanía, que también evocó Pierre Antoine Fabre. Yo creo que podría repetir lo que acabo de decir sobre lo que escribí de los fracasos repetidos de Diego León de Villafañe en la Araucanía.
tenemos un montón de causas plausibles, pero nosotros tenemos que elegir. No, señor. Vos tenés que aventurar a darnos más elementos. En este caso, yo creo que le falta una mano. Le falta una mano en la historia, porque ahí sí que elegiste un camino complicado, que es meterte en la historia complicada, tumultuosa y muy larga de los fracasos jesuíticos en la Araucanía. Hay elementos que son elementos históricos y hay elementos que son elementos más, más sincrónicos de por qué fracasa el amigo Villafañe en 1818 en la Araucanía. Son muchos elementos que hay que poner en común, pero insisto, esto lo tenés que hacer vos. Yo creo que en este caso te falta también, y te lo digo, es una crítica, tomalo con calma, con simpatía, después lo hablamos si querés, te falta una percepción más fina del aspecto étnico, de las relaciones interétnicas. Lo que decís de Santiago Lencour, por ejemplo, es es realmente muy interesante, pero se entiende, hay disensiones y por qué se abre. Una crítica, de hecho, o sea, ya que estamos hablando de él no habla araucano, porque el araucano no es un idioma, ¿no? Ojo, porque los especialistas, los mapuchólogos, hablando de jesuitólogos, mapuchólogos te comen crudo, ¿no? Es hermano de Painé, no es de la Araucanía y no habla araucano, habla mapudungún, lo que quieras, pero en su versión araucana eso puede ser. Pero bueno. Bien. El tercer punto que quería ver es, y que no me, o sea, que me dejó con un sabor a poco, ¿no? Me supo a poco, es el punto sobre la construcción, sobre el filojesuitismo y el antijesuitismo. Ahí también yo creo que habría que reprecisar una serie de cositas. La cuestión ameritaría, yo creo que un apartado en sí, y concuerdo con algo que dijeron mis dos colegas, sobre el que varias notas al pie de página deberían subir al texto y deberían ser objeto de un capítulo o de lo que sea, ¿no? Esa cuestión del filojesuitismo, del antijesuitismo, creo que también deberían estar reinsertados en una perspectiva cronológica más desarrollada, o más, ahí sí que yo me pongo más positivista. Necesitamos, queremos, exigimos un marco cronológico más definido. ¿Por qué? Porque el antijesuitismo de la segunda mitad del siglo XVIII, o sea, el que provoca, o sea, el que sirve de coartado, de pretexto a la expulsión de los jesuitas de España, de Francia, de Portugal, mismo, claramente, y vos lo sabés mejor que nadie, que el de Baruel, por ejemplo, o de Hervás y Panduro. De hecho, leyendo el origen de tu trabajo en el trabajo de Hervás, entendí más las cosas y entiendo por qué no querés volver a trabajar sobre lo que amaste tanto en tus primeros años. Pero bueno, ahí también en la tesis encontramos muchos elementos dispersos, ¿no? Sobre los mitos locales, sobre las minas de oro, el lucro, el apetito de lucro de los jesuitas, el Estado dentro del Estado, etcétera, cosas que todos conocemos, ¿no? Pero para mí faltan ilustraciones en sátiras, caricaturas de la época de la expulsión. De hecho, me llamó la atención el que no aparecía. Aparecían citas de Carrillo de la Bandera, de Concolor Corvo, porque él se encargó de la expulsión, o sea, él participó en la expulsión de los jesuitas, y en el Lazarillo de Ciegos Caminantes hay un par de caricaturas interesantes de los jesuitas. Nada, no es una crítica, no estoy diciendo, es una sugerencia para la publicación. En cambio, creo que faltan elementos para entender más
más cabalmente lo que se llama el mito reaccionario, autoalimentado, de la Sociedad de Jesús, de la Compañía de Jesús, después, ¿no? Para la segunda compañía, o para la restauración de la compañía, a principios del siglo XIX. O sea, porque si no, no se entiende cómo esos jesuitas que tantos saberes, etcétera, etcétera, aparecen como el parangón de lo reaccionario, de lo más rancio y trasnochado de la Iglesia, que es la imagen que, desde el punto de vista, por ejemplo, de la historia del movimiento obrero, anticlerical, muy francés, se tiene. Cuando se quiere decir una mala palabra, se habla de jesuitière, ¿no? Ahí hay varios elementos en la tesis también. Bueno, Hervás, iba a decir Hervás y Panduro, Baruel. Yo creo que esto lo tenés que subir y tenés que hacer una página o 2 páginas, porque ya con eso se entiende mucho mejor todo eso. Hay que insistir más en el carácter violentamente contrarrevolucionario. En particular, tipificar lo que fue Baruel. Baruel es considerado por los especialistas de las teorías conspiracionistas como algo como Steve Bannon de la época, ¿no? Sería como el abuelo de Steve Bannon, ¿no? Bueno, y esto me hace volver a lo que te decía al principio, es decir, ahí entramos en política, y ahí vos entras en problemas porque, claro, no hay una homogeneidad entre esa posición reaccionaria, después te voy a discutir el término de reaccionario, y la participación activa de muchos jesuitas y muchos filojesuitas en el proceso revolucionario. También la proximidad de Castelli con los jesuitas hubiera sido una punta interesante. Sí, bueno, termino por eso, lo que te acabo de denunciar. Te discuto la palabra reaccionaria. La palabra reaccionaria aparece 2 veces, o sea, no, aparece varias veces, por el mito reaccionario. O sea, tenemos un mito reaccionario, o sea, entiendo que es injusto porque es un mito, y por un lado, un adjetivo que no es un mito, que sería una calificación directa de Rosas. O sea, Rosas invita a los jesuitas porque por el mito reaccionario jesuita que corresponde con su posición reaccionaria. O sea, ¿por qué reaccionario Rosas? No estoy discutiendo de que lo haya sido, ojo, pero lo tenés que precisar. Lo tenés que precisar porque, o sea, un adjetivo a veces es un facilismo. Te da un efecto de fuente, o sea, hay una historiografía muy intensa sobre Rosas, sobre su aspecto reaccionario. Pero, ¿sobre qué? Porque por un lado es un reaccionario, por lo tanto va a buscar a la compañía porque es el grupo más reaccionario de la Iglesia. Y por otro lado aparece el regalismo de Rosas, que es un desafío contra el centralismo de la Iglesia. Y por otro lado tenemos a otro personaje que está, o sea, dentro del detalle, que aparece como liberal, que es De Angelis. O sea, lo que te quiero decir con eso es, ojo con unas etiquetas que las soluciones. Otra cosa que... ¿No se escucha? ¿Ahora sí? A veces se entrecorta un poco, pero si hablas lento... Sí, bueno. Vos estás en Buenos Aires, ¿sí? ¿no? No estoy en Buenos Aires. No estoy en Buenos Aires. Estoy en Mar Azul trabajando. Bueno, termino solo el último punto sobre el llamado de Rosas a los jesuitas. Porque en la cita que das en la página, creo que 359, no me acuerdo, o sea, por ahí das otra línea interesante.
¿Por qué se los llama los jesuitas? Se los llama los jesuitas para necesidades de realpolitik en la frontera. O sea, que estaría más allá de una mera etiqueta política. Bueno, nada, yo lo dejaría así. Espero que no haya sido demasiado desordenado, pero bueno, nada, son cositas que te quería decir, y bueno, insisto que a pesar de esas críticas, que reitero, espero que hayas entendido que son críticas constructivas. En lo general me pareció bueno el trabajo, me pareció muy bueno y me pareció muy útil. O sea, concuerdo perfectamente con lo que acaban de decir mis colegas. Bueno, mil gracias, Christoph. Bueno, a todo el jurado, la verdad que dieron una lección magistral, digamos, y creo yo que, bueno, ahora, Nicolás, tendrías un espacio para responder a lo que puedas responder, y eventualmente si hay reacciones del jurado, abrimos también micrófono. Nicolás. Bueno, la verdad que nada, las devoluciones fueron increíbles y sobre todo muy, muy jugosas todas. Así que bueno, voy a tratar de hacer algún salpicado de comentarios. Sí, bueno, ya lo hemos hablado, María Elena, antes justamente. Tengo el pecado positivista. En ese sentido, quizás también esta idea de, bueno, nada, de reconstruir trayectorias, por ejemplo, como las de Ardús y Rivadavia, aún con todos los baches que nunca habían sido reconstruidas, quizás me llevaron a un exceso bueno, de tratar de llenar todos los baches y de esa desesperación justamente del no saber. Quizás restaba un poco de imaginación. Pero bueno, sí, el tema de aventurarme un poco más en la incertidumbre hubiera sido necesario. Estoy tratando de tomando los comentarios. Sobre el tema de los exalumnos de los jesuitas, a lo largo de toda la tesis subieron un montón, tanto como exalumnos de jesuitas como también exalumnos de los franciscanos de la universidad que había sido de los jesuitas, y en muchos casos a veces las identificaciones dentro de los partidos o dentro de las partes de estas redes, filo o anti, quizás hubiera sido más necesario profundizar. Es un estudio más en el futuro sobre el tema definiría mejor ciertos perfiles. Después voy a tratar de recopilar lo que los tres dijeron o preguntaron sobre el tema del proceso post-revolucionario o sobre el tema de los jesuitas y la independencia. En ese sentido también, bueno, también vos habías preguntado sobre también sobre el tema del regreso. Y en realidad, yo en el capítulo 6, efectivamente sí, ahí sí quizás arriesgué muchas hipótesis para el futuro, quizás hipótesis que hay que seguir trabajando sobre el tema de las consideraciones de si son reaccionarios, si son revolucionarios, si se los convocó por sus saberes, si se los convocó por su posición política. Realmente fueron intuiciones que no terminan de ser respuestas, efectivamente. Y quizás en un futuro, ahora mencionaré un poco mis trabajos de posgrado, de postdoctorado, quizás pueda trabajar un poco más. Pierre Antoine, a ver, estoy rastreando, acá está. Bueno, efectivamente, sí, y acá sí ya saltando a mi proyecto bueno, a ver, primero, dentro del proceso de redacción de la tesis, inicialmente yo tenía pensado un 7º capítulo sobre los jesuitas e independencia, y que en un momento tuve que lamentablemente dar de baja. O sea, eso quizás fue más que nada priorizar tiempos,
y sobre todo priorizar tamaños, porque eso hubiera requerido otro capítulo de Dios sabe cuántas páginas más. Pero estaba pensado ahí como, bueno, estas reflexiones que de alguna manera quedaron un poco colgadas, en realidad haberlas desarrollado ahí. En teoría, si me aprueban mi beca de postdoctorado, bueno, en realidad voy a seguir igual, pero si me aprueban la beca va a ser mucho más sencillo. Yo planteo en mi proyecto de postdoctorado, por un lado, hacer un estado de la cuestión y hacer un análisis de la historiografía en relación, tanto la apologética, la furloniana, como también, no sé, la rama tipo Chiaramonte, en la cual es totalmente lo opuesto. La historiografía en torno a la participación de los jesuitas en independencia, planeo hacer un estado de la cuestión lo más completo posible, pero por el otro lado también, con una pata en estas redes, tratando de ver, porque es otra cosa que hice un poco de tease en la tesis. Sí, mencioné las participaciones de Villafañe en las instituciones políticas post-revolucionarias o las de José Rivadavia, pero había un límite en el cual no podía seguir profundizando, de vuelta, límite de espacio. Y me gustaría en un futuro entonces, con el apoyo de estas redes, o con el apoyo de la existencia de estas redes, ver qué significó efectivamente la participación política de estos jesuitas. Y efectivamente participaban como miembros de una extinta orden, como clero educado, también por ejemplo como lo que estudió Valentina Irolo, o sea, es decir, como letrados con ciertos conocimientos, y profundizar un poco más en ese sentido sobre sus posiciones político-teológicas, que tampoco son homogéneas. En ese sentido, quizás Villafañe sea un poquito más representativo de este jesuita, no voy a usar la palabra reaccionario, criticada, no, pero este jesuita post-restauración, en el sentido de un jesuita que critica todas las innovaciones, pero que sobre todo critica la entrada de la heterodoxia que permite el nuevo momento revolucionario, pero paradójicamente es un jesuita Villafañe que ha sido presentado por Furlong como un adalid de la independencia, como alguien que escribió una poesía en honor a Belgrano, en honor a las victorias de Belgrano. Entonces, me gustaría trabajar, sí, en un futuro en esa ambigüedad y en los significados de esa ambigüedad. Tratando un poco también de separarme de este debate clásico de Suárez-Rousseau, porque efectivamente hay muchos más elementos intelectuales que simplemente teorías políticas contractualistas. Sobre la memoria de los fracasos de Villafañe, y en realidad es muy poco lo que se puede, lamentablemente es muy poco lo que Villafañe nos dice sobre su propia conciencia de misión. Otro de mis proyectos también a futuro es, entre paréntesis, editar las cartas de Villafañe. Digo, me parece que punto, que no puedo guardármelas, sería antiético, y planeo, sí, no sé cómo, no sé cuándo, pero planeo editarlas, pero el punto es que en estas cartas no hay demasiado detalle. Villafañe no profundiza, o sea, sí, lamenta sus propios fracasos, tampoco dice por qué fracasa. Por eso toda esta parte que sí, que me ha costado mucho interpretar de por qué los fracasos, más allá de la inestabilidad general de la zona. En ese sentido no puedo, es muy difícil pensar que no conoció la historia previa. Digo, la lectura de Molina es lo único demostrable que pude tener, o sea, lo único empíricamente, positivísticamente demostrable que pudo tener. Villafañe leía Molina. De alguna manera la información sobre Chile venía por ahí, y era imposible por otro lado, es imposible por otro lado que con todos los contactos con la comunidad chilena no hayan tenido intercambios al respecto. Lo de la venganza, lo de la epopeya misional como venganza, de vuelta, son todas interpretaciones que quise hacer sobre, bueno, por qué decidió irse a Chile y no a las antiguas misiones jesuíticas, a las misiones
las antiguas misiones de los guaraníes. No lo sé, habría que continuar investigando y sobre todo sería interesante conseguir para futuras investigaciones y también para hacer esto mismo de manera comparativa del otro lado de la cordillera, hacer lo mismo pero en Chile, es decir, con estos jesuitas también. Acá sí ya hubo una comunidad armada en Santiago de Chile por 3, 4, 5 jesuitas, algunos de los cuales también participaron de manera directa del proceso revolucionario local, y ver, bueno, ver sus opiniones, ver también por qué no quisieron colaborar, por qué no pudieron colaborar con este proyecto, habiendo sido que ellos sí eran de la provincia, así que son incógnitas que todavía me quedan. Sobre lo de Christoph, bueno, sí, acepto, no tengo mucho para decir, acepto los comentarios. Si es una red o es un partido, bueno, Valentina Irolo estudió, o al menos hizo mención, que no tiene tanta, en su trabajo sobre el clero cordobés, hay unas páginas desarrolladas sobre los partidos filo o antijesuíticos, pero yo no creo que sea en este caso lo que has estudiado es un partido, porque yo vi muchos personajes que, según Airolo, por ejemplo, estaban del lado antijesuítico, como por ejemplo los estancieros de las afueras de la ciudad de Córdoba, pero que lo ayudaban sin problema a Villa España. De vuelta, uno podría preguntarse, preguntas que puedo hacerme y que, como decís vos, quizás tiré la piedra y escondí la mano. Podría preguntarse si ayudaban a Villafañe porque era amigo de Funes y no les molestaba su condición jesuítica, o qué sé yo. De vuelta, yo considero que debe ser más probable ese sentido, pero de todas maneras tenemos miembros del partido antijesuítico, que en realidad era un partido antifunista, también habría que delimitarlo un poquito más, pero bueno, es otro tema de investigación, que colaboraban directamente con un jesuita. Bien, y bueno, y sí, todo lo del tema de Hervás y Barruel y la contrarrevolución, sí, fueron mis temas iniciales. De hecho, yo quizás yo terminé investigando de Hervás y Panduro toda la cuestión del catálogo de lenguas y demás, pero quizás la obra más jugosa es sin duda Las causas de la revolución. Yo en su momento tuve una tesis de licenciatura trunca en el cual pensaba estudiar el anti-jansenismo en la obra. Para mí la obra Causas de la Revolución, más que quizás que la de Barruel, en realidad es un tratado anti-jansenista atravesado por la Revolución Francesa. Pero más allá de trabajos antiguos que no publiqué, efectivamente, falta seguir viendo el mito político de los jesuitas en la región. Por ejemplo, y eso es una cosa para el futuro también, en el archivo, en el Fondo de Biblioteca Nacional del AGN, creo que lo menciono en una nota al pie del capítulo 6, hay una serie de papeles sueltos que yo estimo, de vuelta, que deben ser de Ambrosio Funes, o si no, le peguen el palo, sobre todo sobre manuscritos de selecciones de obras de Barruel y Hervás y Panduro, y temas sobre la expulsión y supresión de la compañía. En ese sentido, bueno, nada, habrá que complejizar más. También Ambrosio Funes, si bien obviamente era partidario de la independencia, no era partidario de la Revolución Francesa. No es necesario tampoco decir que no son temas que no tienen por qué estar relacionados. Pero bueno, sí, es necesario, yo creo que profundizar en un futuro sobre el mito político o sea, dentro de estas imágenes de los jesuitas como portadores de saberes, bueno, agregarle también esta imagen de los jesuitas como portadores de experiencias políticas. Y en ese sentido, yo recuerdo que para uno de los trabajos de la compañía de la restauración ahí del Ibero, yo pude consultar, por suerte, una obra de Google Docs que son accesibles, un tratadito chiquitito sobre la restauración de los jesuitas en México, y básicamente se postulaba que si traían jesuitas iban a frenar todo el movimiento revolucionario que se estaba dando en el interior del país, es decir, que casi como
eran como productores de milagros políticos. Habría que ver si esto también se puede reproducir acá, en el Río de la Plata, si tenían la misma percepción. Y también sería interesante profundizar en este sentido sobre la opinión pública porteña, a través de la prensa o a través de otros medios, en el sentido de, por ejemplo, todas las veces que, por ejemplo, analizar la obra de Gregorio Funes, todas las veces que Gregorio Funes, si bien usa a los jesuitas como autoridades académicas, todo el tiempo se está escudando también, diciendo, bueno, quizás se van a extrañar que yo defienda a los jesuitas porque, no sé, porque tienen una espiritualidad barroca o lo que fuera, pero yo los defiendo igual. Entonces, si tiene esas reacciones, debe ser porque hay algo más que buscar ahí sobre las imágenes políticas de los jesuitas en este periodo. Así que sí, queda muchísimo por explorar. Castelli y los jesuitas, alguna mención yo he tenido, también es interesante, que eso sí, no lo he visto en ningún lado, salvo en la correspondencia Liniers y los jesuitas. Es decir, que en realidad estos contactos estaban por todos lados, mucho más de lo que pude efectivamente mostrar en esta investigación. Y no sé si me deben haber quedado cosas, que me hayan quedado cosas sueltas del comentario de ustedes, pero realmente, nada, me pone muy alegre que ustedes tengan una mejor lectura de mi tesis que yo mismo. Es decir, que ustedes hayan podido ver en mi tesis cosas que yo realmente, bueno, me alegro que estén ahí sin haberme necesario ser consciente de las mismas. No sé si me olvidé de algo en particular. No sé si se consideran satisfechos con las respuestas siempre provisorias o si quieren agregar algo más. Tanto Ignacio como yo tenemos quizás un par de palabras para decir, pero quizás haya alguna otra cuestión que quieran que Nicolás responda. ¿Sí? No, yo no tengo más preguntas. No, solamente agradecer a Nicolás por las respuestas que dio, y también quizás para agregar una cosa sobre el tema suareciano, la cosa que me parece interesante de mantener, aunque sea efectivamente un debate ya muy fosilizado, es toda pero que me parece importante relativamente al 19, es esta invención de un Suárez americano, con toda la empresa de demostrar cómo Suárez tuvo alumnos en el Perú virreinal que se formaron en España, o sea, toda esta especie de prehistoria americana de Suárez, que me parece una cosa interesante para entender el peso de Suárez en los debates políticos del 19. Y por otra parte, una referencia que se me ocurre ahora con todo lo que dijo Christophe Giudicelli es sobre la complejidad del pensamiento reaccionario, digamos, de este filojesuitismo, es la referencia a todo el trabajo muy interesante que hizo Silvia Sebastiani sobre las luces en l'Écosse, ¿cómo se dice en español l'Écosse? En Escocia. En Escocia. Sí, en Escocia, sí. Y en particular el debate lingüístico sobre la antigüedad de la escritura que opone Robertson a Clavijero, y donde Clavijero, en tanto que o sea, defiende una posición antagonista a la posición de las luces europeas sobre el origen de la escritura, con la idea de defender la antigüedad de las escrituras americanas, las escrituras ideográficas americanas, y cómo es este americanismo reaccionario, digamos. Es un concepto que es interesante como
como una personaje como Clavijero tiene esta posición anti-europea y que necesita pensar este reaccionarismo americanista, ¿no? Que es un pensamiento complejo, efectivamente, y que me parece que se encuentra mucho en los debates con los cuales estás metido. Totalmente. Y también quería decir que se puede realmente lamentar cuando hablaba en mi intervención de las relaciones con el papado y las independencias, de que se ha perdido esta memoria de este documento ahora no noté de quién, este manuscrito sobre el papado, que está perdido, pero que hay un índice que indicas en tu texto, el índice de este manuscrito perdido de 56 páginas que habría podido permitir de pensar esta tentativa de pensar el papado después en el momento del primer 19. Pero esto parece que realmente perdido, así que ya pero lo tienes que inventar. Si logré encontrar también por los registros del AGN esa obra sobre la traducción de la Biblia a lengua vulgar, Sí. quién sabe, de vuelta, yo creo que estaba ahí esa obra porque era parte de los papeles de Funes. El Fondo Biblioteca Nacional es un fondo muy desorganizado, habría que hacer un poco la historia de ese fondo, que no creo que exista, pero siempre hay una posibilidad de que aparezca eso. Lamentablemente, por ejemplo, el archivo yo pensé encontrar algo más en el archivo de Tucumán, del arzobispado, encontré ese legajo fascinante sobre la intervención de Villafañe en los últimos años de su vida, pero no puede, o sea, yo considero que, bueno, eso, o está en algún legajo perdido del AGN, o en donde creo que todos nosotros ya sabemos dónde puede estar, allá en los claustros del Salvador. Pero sí, son esos documentos de Villafañe que uno dice, pucha. Sí, es el manuscrito de Villafañe, sí. No, es un documento que habría sido interesantísimo, pero bueno. Bien, ¿hay alguna otra cuestión que quieran agregar? Christophe, sí. Yo, solo un detalle que se me olvidó, señalarte el trabajo de un investigador francés que se llama Nicolás de Rivas, no es Pérez de Rivas, Nicolás de Rivas, que trabajó sobre Vizcardo. O sea, que te puede interesar, porque bueno, nada, hizo todo un trabajo sobre Vizcardo en particular en Inglaterra, y yo creo que te va a interesar. Si querés te paso los datos. Sí, confirmo, muy interesante como trabajo. Sí. Y yo creo que está bastante claramente señalado, digamos, este proyecto, o el camino a seguir en cuanto al proyecto postdoctoral, que ya está presentado y que precisamente tiene que ver con este tema, ¿no? de las independencias. Bueno, yo simplemente tendría un par de cosas para decir. Yo la verdad que estoy bastante satisfecho y contento de que, bueno, que el proceso llegue a su fin, en cuanto a que fue un proceso bastante largo al que ya hacía tiempo había que irle dando un cierre, digamos, o pensando en todo caso cómo continuar. Y en ese sentido creo yo que el trabajo de Nicolás fue muy bueno en cuanto a realmente encontrar un tema, o uno podría decir que el tema lo encontró a él. Este fondo, digamos, el que constantemente estuvo luchando para acceder, finalmente se le abrió, y bueno, a partir de ahí es como que la tesis y la investigación en su conjunto adquirió un camino bastante claro. Y la elaboración misma del proyecto llevó bastante tiempo. Bueno, ahora cuando hacías memoria, Nicolás, sí, es cierto, ya pasaron 7 años aproximadamente desde que comenzó esta historia, digamos. Entonces me parece a mí que una gran cosa que rescato de Nicolás especialmente es esa cosa de buscador incansable y constante que tiene, y creo yo que en los tiempos que corren es un mérito no menor. Fue un proceso con varias contingencias, con idas y venidas, y yo creo que los que trabajamos con temas, digamos, afines,
nos damos con que sin darnos cuenta la cantidad de material acumulado se hace prácticamente inabarcable. Y esa fue un poco la situación hace un año y medio aproximadamente, cuando Nicolás ya comenzó a escribir la tesis, es que la cantidad de material acumulado era realmente enorme. Es decir, que el trabajo de recorte y de condensación llevó también mucho tiempo. Considero que es, en el caso de Nicolás, que como digo es muy comprometido, fue un trabajo bastante artesanal, digamos, de confección del tema, en donde por supuesto algunas cuestiones de orden metodológico, conceptual, digamos, a veces son difíciles de plantear. Me parece en ese sentido la cuestión que planteó Christophe sobre las redes filojesuíticas, o más bien una definición operacional del concepto de redes filojesuíticas es un punto bastante adecuado para continuar trabajando, ciertamente. Para cerrar, me parece a mí que hay un par de cuestiones que yo creo que son muy importantes de remarcar, y es, plantear cierta disyunción entre cuáles son las contribuciones de una tesis de este tipo al campo específico, es decir, a la jesuitología, por llamarla de alguna manera, y por otro lado, a la historiografía más general, es decir, cuál es el valor del tema como objeto historiográfico. Y este es un punto de tensión bastante fuerte, sobre todo en un campo que en los últimos 20, 30 o 40 años no solo se ha secularizado el campo de estudios de los temas jesuíticos, sino que se ha fetichizado bastante, digamos, ¿no? Es decir, se ha cerrado bastante en sí mismo. Entonces ahí percibo yo una tensión constante entre, bueno, profundizar lo más posible en el tema, con las fuentes y con las discusiones propias del campo, y por otro lado, distanciarse, digamos, de ese campo, de esa inmersión, para plantear, bueno, cuál es el valor de este tema como objeto de debate historiográfico general. Me parece a mí que están las dos cuestiones planteadas y de alguna manera todos ustedes las sacaron a luz. Y creo yo que si desde un punto de vista específico del campo, Nicolás está dando a conocer cosas que eran poco o nada conocidas, digamos, pese a cierto positivismo que se le marcó con razón. Bueno, uno puede decir que, bueno, hay ventajas y desventajas del positivismo en este contexto, y ciertamente tenemos que quedarnos con lo mejor de esa orientación. Y con respecto a las contribuciones de la historiografía, que era algo con lo que presioné bastante a Nicolás, sobre todo en la fase final del trabajo, en donde la inmersión era plena y absoluta en el campo, es, bueno, decir, bueno, ¿qué significa tomar distancia del tema? Y ahí me parece que las cuestiones que planteó María Elena son muy pertinentes, ¿no? Es decir, bueno, ¿de qué estamos hablando aquí? Estamos hablando de un proceso de secularización, estamos hablando de la transición del antiguo régimen a la modernidad, que son los debates historiográficos de ese periodo, por lo menos en nuestro contexto regional, digamos. Estamos hablando de la gestación de un campo laico, que es otro tema, otro objeto historiográfico fundamental, como puede ser el campo laico vinculado a esas redes de sociabilidad transicionales de las élites en ese momento final del siglo XVIII, principios del XIX, la gestación de la mujer como actor fundamental en esas redes, digamos, o en esa, digamos así, configuración del campo laico. Estamos hablando de gestación de un sentimiento patriótico. Me parece que estos son todos los debates con los que la tesis está conectada. Y a mí me parece que de aquí en más, en la preparación, que yo creo que es ya casi obligada, imperiosa de una publicación, habría que esperar de alguna manera que estas cuestiones de orden historiográfico más general decanten, y de ese modo la tesis pueda transformarse en libro. Pero bueno, eso es lo que yo quería plantear, agradecerles muchísimo la presencia, y bueno, agradecerte a Nico la constancia que tuviste en estos años, y
Bueno, no sé, Ignacio, si vos querés agregar algo más o plantear alguna cuestión. No, yo solamente agradecer y felicitar a Nicolás, ¿no? Es decir, por todo este proceso, y agradecerle también la atenta lectura de los 3 jurados, lo cual es un aporte enorme para continuar, Nicolás, sus estudios, ¿no? Y lo que decía Guillermo me parece bien concreto. A mí me habla esta tesis de que el campo historiográfico argentino también se va madurando mucho más, ¿no? En cuanto que vamos metiéndonos en asuntos totalmente ajenos, quizás, al Estado-Nación. Entonces eso me resulta muy, muy interesante y hasta uno puede decir medio sintomático, ¿no? No fue por eso, pero que no se toque la relación jesuitismo-independencia. Y bueno, uno puede decir, bueno, ya basta. Es decir, como diciendo, como que ya no, bueno, no hace tanta falta. Es decir, veamos otros canales para trabajar. Pero no fue esa la razón, pero es interesante como para pensarlo también nosotros, ¿no? Es decir, cómo todavía también la cuestión del Estado-Nación nos marca un poco la agenda. Y después, para concluir, yo creo que Nicolás tendrá que ir definiéndose también hacia dónde apunta, ¿no? Hacia algo más centrarse en la sociedad regional, local, por llamarlo de una manera, o verlo la historia global, o cruzada, o transatlántica, ¿no? Es decir, o dedicarse a los expulsos como categoría, o dedicarse a esta sociedad que recoge a los expulsos y permite que se puedan conformar redes, que es filo o anti, ¿no? Entonces yo creo que serán posiciones donde Nicolás tendrá que tomar partido y también con qué bibliografía discutir y empezar a discutir, porque es decir, cada vez se publica más, cada vez es todo más inabarcable, queremos saber todo, participar en todo y no podemos. Y viva la vuelta a las fuentes. Otro lista, Telesca. Bueno. Se cayó María Elena, parece. ¿Cómo dices? Se cayó María Elena. No sé qué pasó. En todo caso, quien tendría que salir ahora me quieren mandar a una sala privada. Ahí está María Elena. Sí, el tema es, yo ya le mandé un mensaje a Augusto. Ahí está. Perdón. Sí, estamos listos para la deliberación. Sí. Perfecto.